Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Pues ya estamos terminando, ya hoy es el último tema que vamos a ver de Nehemías. ¿Les parece si oramos primero? Amado Dios, te ruego que tomes el control de este tiempo y que cada palabra que salga de mi boca sea palabra que edifique, que fortalezca, que ayude, que oriente y que anime, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de los que escuchan y de los que ven estas cápsulas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar. Y quiero enfocarme en algo que hizo Nehemías durante este proceso, ¿se acuerdan? Bueno, él oró, pero él oró después de haber pasado un tiempo de angustia, de desesperación, de tristeza, después de haber recibido las malas noticias acerca del pueblo de Dios y de que el muro había sido derribado, estaba quemada la ciudad. Todo eso entristeció a Nehemías. Y el rey se dio cuenta de su tristeza. Pero antes Nehemías buscó a Dios. Vamos a ver cómo fue todo este proceso. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es nuestra oración? Cuando pedimos a Dios, pedimos de manera egoísta, solo por mí, para mí, o lo hacemos de manera informal, no pasamos un tiempo destinado a Dios. La hacemos rápida. Señor, cuídame, gracias, amén. Sin sentido, no hacemos una coherencia en nuestra oración. ¿Cómo es nuestra oración? O al contrario, es sincera, es ferviente, pedimos cosas espirituales como fe, como perdón de pecados, como ánimo de espíritu. Y además pedimos ayuda de Dios no solo para nosotros, sino para los demás, nuestros papás, nuestros hermanos, primos, amigos, nuestra familia en general, nuestros vecinos, para que ellos conozcan de Cristo. ¿Cómo es nuestra oración? Meditemos. Yo les voy a hablar cómo hizo su oración Nehemías. Nehemías oró a Dios primero con tristeza, porque había mucha tristeza en su corazón. Vamos a basar nuestra lectura en Nehemías 1, del 4 al 11. Y el número 4, el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Qué hizo Nehemías? Cuando escuchó estas palabras se sentó y lloró. E hice duelo por algunos días. Estuvo triste su corazón e hizo duelo. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ayunó y oró. Ese fue el proceso que hizo Nehemías para poder venir delante de Dios a pedir su ayuda. Y entonces él oró. Después de haber hecho esto, él oró. En el versículo 5 dice, ya en su oración, escuchemos la oración de Nehemías. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él está reconociendo primero la grandeza de Dios, su señorío, su poder, ¿verdad? Dice. Y también está reconociendo su autoridad, su santidad. Dice que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. Él es un Dios de autoridad, de orden, es santo. Primero Nehemías reconoce la santidad y grandeza de Dios. Después, en Nehemías 1:6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Cuál fue el paso número 2 o la situación número 2 que menciona Nehemías en su oración? Reconoce sus pecados, reconoce los pecados que hizo su pueblo, su familia y él mismo. Y mostró tristeza.
Él mostró tristeza ante esta situación del pueblo delante de Dios, ante el pecado. Y bueno, yo te voy a preguntar, ¿tú crees que has pecado? Ahí dejamos esa pregunta. Después, en Nehemías 1, 9 y 10 dice, pero si os volviereis a mí y guardareis, vamos desde el 8, perdón. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Un Dios santo de autoridad. 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Nehemías en su oración? Reclamó las bondadosas promesas de Dios. Nehemías conocía la palabra de Dios. Nehemías conocía la ley, conocía lo que había prometido a Moisés. Y entonces, yo sé que hemos pecado, yo sé que hemos hecho lo malo delante de ti, pero también recuerda lo que prometiste a Moisés para tu pueblo. Y hoy te pido perdón por tu pueblo, te pido perdón por mi nación, por mi familia, por mí mismo. Te pido perdón y te ruego que recuerdes esa promesa que diste a Moisés, que tú ibas a traerlos aunque estuvieran en el extremo de los cielos, de allí los ibas a recoger y los traerías al lugar que escogiste para que habitáramos en tu nombre. Bueno, pues ese fue el siguiente punto que mencionó Nehemías en su oración. Él reclamó las bondadosas promesas de Dios. Él sabía que volvería a bendecir y a ayudar a su pueblo si éste volvía a él arrepentido. Esa era la clave. Y esta promesa hoy en día se cumplió por medio de una persona, Jesucristo. Él vino al mundo para reconciliarnos con Dios. Yo te hice una pregunta. ¿Tú crees que has pecado? Bueno, ¿sabes tú qué es pecado? Pecado es todo lo que a Dios no le agrada. Eso es pecado. Existen dos mandamientos bien importantes. El primero, después de Jesús, dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Jesús vino, él solo redujo dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos. ¿Has fallado en alguno de ellos? Yo creo que sí. Yo lo he hecho. Y Romanos 3, 23 y 24 menciona algo acerca del pecado en la humanidad. Te lo voy a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecamos, tú, yo, todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué es importante que yo te mencione esto? Porque Nehemías tuvo que pedir perdón por los pecados del pueblo para que pudiera ser escuchada su oración. Si tú piensas que tu oración no es escuchada, probablemente hay algo que está estorbando y ese algo es el pecado. ¿Qué te parece si hoy traes a tu mente qué es lo que has hecho que a Dios no le agrada? ¿Cuál es ese pecado? No te pongas triste ni te angusties, porque en mismo Romanos 3:23, pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús es la persona que vino a redimir nuestros pecados. Si tú hoy has traído a tu mente ese pecado que estorba para que tus oraciones lleguen a Dios, entrégaselas. Entrega ese pecado a Dios y pide que la sangre de Cristo redima tus pecados, limpie tu alma, limpie tu corazón y borre esos pecados para que nuestra oración llegue directo a Dios y no haya estorbo. Bueno, pues entonces necesitamos a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados y para que no exista estorbo. Dios escuchó a Nehemías y respondió. ¿Sabes por qué respondió? Porque efectivamente
hubo arrepentimiento de parte de Nehemías. Y Dios sabía que también del pueblo de Dios, porque estaba angustiado por lo que estaban pasando. Quiero que sepas que Dios te escucha, Dios te responde, Dios acude a tu auxilio. Cuando oramos en ese espíritu, contrito, humilde, reconociendo nuestros pecados y reconociendo sobre todo su grandeza, su amor, su promesa, sabiendo cuáles son esas promesas de Dios, tú puedes doblar tus rodillas y decirle: Señor, la tierra está angustiada, mi nación está pereciendo, pero tú has prometido que en tu nombre somos más que vencedores. Ya estamos por concluir y voy a leer Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios respondió la oración de Nehemías y le dio más de lo que él pidió. Cuando él contó al rey lo que había en su corazón, ¿por qué la tristeza en su rostro? El rey le dijo: ándale, ve, ayuda a tu nación. ¿Y sabes qué? Ten. Ahí hay dinero y puedes ir con los de las maderas y pedir madera. Y puedes, si tú quieres, pedir impuestos al pueblo para que subsidies el gasto. Le dio esa autoridad el rey a Nehemías. Dios le dio más de lo que él le había pedido. Dios así es. Dios va a responder. Dios responde y a veces nos va a sorprender con su respuesta, porque te va a dar algo que probablemente tú no le habías pedido, pero Él es vasto en responder. Pero también Dios puede responder a un no o un sí, y a eso se le llama voluntad de Dios. Tu oración siempre debe estar enfocada a la voluntad de Dios. Señor, yo quiero esto. Si es tu voluntad, dámelo. Si es tu voluntad, abre puertas. Si es tu voluntad. Nehemías reconoció esa voluntad de Dios, esa soberanía, esa autoridad y santidad. Todos recibimos respuesta a nuestras oraciones. Si hay estorbo, pide ayuda a Dios. Recuerda: Jesús, ¿qué tengo de pecado? ¿Qué hice? Está estorbando algo. Algo no me deja llegar a ti. ¿Qué es? Y en el nombre de Jesús entrego ese pecado de mí, de mi familia, de mi nación. Pidamos por nuestra nación. Pidamos por el mundo entero. El mundo está agonizando. Pidamos por él. Dios influye sobre todo tipo de circunstancias a favor de nosotros. Nehemías reconoció que esta respuesta del rey había sido solo por una cosa. En Nehemías 2:8 dice: por la benéfica mano de mi Dios sobre mí, por la bondad de Dios sobre mí, por la gracia de Dios sobre mí. Dios responde. Vamos a orar y le doy muchas gracias a Dios porque hoy estoy aquí una vez más con ustedes y ustedes pueden estar escuchando esta bendición. Fue bendición para mí y yo sé que es bendición para ustedes. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que edifica, fortalece y anima. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas a nuestra memoria pecados que estorben para que nuestras oraciones lleguen. Y te ruego que tengas misericordia del mundo entero y perdones esos pecados para que podamos tomar las promesas que están en tu palabra, que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa palabra en Efesios que tú das en sobreabundancia, que la respuesta tuya puede ser mayor a lo que nuestra mente puede entender, que tu amor es más grande porque tú nos amaste primero. Te pido, Señor, que tengas misericordia, perdones pecados y sanes y salves nuestra tierra, sanes y salves nuestro espíritu y a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, chicos. Dios les bendice.